Buenas noches a todos. Hoy viernes 9 de abril estamos aquí con nuestros encuentros con el budismo que hacemos todos los viernes. Hoy tenemos de invitado, como todos los segundos viernes de mes, al maestro Bokchi, Eduardo López, maestro guía Zen de Mar de Lotos en Ciudad de México. Hoy tenemos una conferencia sobre cuentos Zen. Existen y hace una pregunta, ¿no? ¿Existe un mensaje críptico o iniciático en las historias Zen? Adelante, maestro. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, espero que me estén oyendo bien. ¿Sí se me escucha bien? Ah, ok, perfecto. Perfecto. Ok, muchas gracias. Voy a compartirles mi pantalla. Y esta, como voy a hacer muy rápidamente una serie de planteamientos y luego vamos a interactuar y luego vamos a entrarle a unos cuantos cuentos para entender de qué se trata esto. De los que aquí practican budismo zen, van a ver muy familiarizados el uso de los cuentos, pero también los que son Theravada, los que son practicantes de Theravada o de tibetano, el recurso del cuento, de la enseñanza a través de las metáforas y de la enseñanza a través de las imágenes y destacar algunos ejemplos de aplicación común con fábulas incluso de animales o seres místicos o imaginarios, es un recurso tradicional en todas las tradiciones, digamos, un recurso muy frecuente, perdón, en todas las tradiciones religiosas de la humanidad. Es inherente a nuestra capacidad de comunicación, de empatía, de imaginación. Sin embargo, hoy quiero destacar que en el Zen particularmente y en el budismo, y voy a irme a algunas fuentes para que veamos desde su origen, el uso de los ejemplos vívidos y de los cuentos tiene una herramienta, es una herramienta que tiene un sesgo, está usada para algo más, no solo para ejemplificar, no solo para dar una moraleja o para destacar un valor que queremos señalar o para fijar en la mente de alguien que escucha un detalle que lo haga conectar con el conocimiento. Aquí hay algo más. Y la pregunta que viene al principio de esta presentación es, ¿existe un mensaje críptico? ¿Hay algo más? ¿Hay algo escondido? ¿Hay un aspecto iniciático oculto? Aquí quisiera arrancar con una primera reflexión para todos ustedes. Hay un dicho japonés que dice, lo verdaderamente sutil es lo obvio. A ver, voy a repetirlo 2 veces para que todos aquí lo tengan muy claro. Lo verdaderamente sutil es lo obvio. Ahora, meditemos cada palabra de lo que voy a decir. Lo verdaderamente sutil es lo obvio. Ya hice un recurso muy budista de repetir 3 veces algo que es relevante. Ahora hagamos el análisis que aquello que es realmente de esta clasificación de lo sutil, de la estética japonesa, en la estética del Oriente, China, aquello que es verdaderamente hermoso, bello, digno de admiración, sujeto de cualquier importancia, es lo que ya es obvio. Esto lo van a ver ustedes en el arte japonés, pues obviamente en el ikebana, el arreglo floral, o en la ceremonia del té, también en muchas de las manifestaciones estéticas de Oriente, está ahí. Y si lo analizan un poco, verán que la más profunda belleza, la más profunda, lo más sutil de la experiencia
religiosa es la obviedad. Y en el Zen, lo obvio es la talidad, la realidad tal y como es ahora. Eso es muy importante, es clave para lo que vamos a ver el día de hoy. Y espero que nos ayude a orientar su práctica. Muy bien. Aquí ya están viendo mi pantalla. ¿Sí ven la presentación o no la ven? Se ve claro. Ah, ok. Bien. Aquí hice una serie de extractos de un texto más largo, pero quiero ir comentando algunos puntos y me voy a ir muy rápido. Si quieren anotar sus dudas y luego lo vamos viendo, porque vamos a discutirlo a través de ejemplos. Entonces, bien. El Zen, es muy conocida esta frase, es una enseñanza más allá de las escrituras. Esto es algo muy conocido en el budismo Zen. El Zen es una enseñanza más allá de las escrituras. La experiencia de la atención plena, del samadhi, de la iluminación, la experiencia está más allá de las palabras. Entonces aquí podemos caer en algunas cosas de un fondo que es la intencionalidad de quien se aproxima al Dharma juega un papel importante. No hay que leer. Hay mucha gente, he conocido mucha gente, yo mismo en algún momento caí en extremos ridículos, por ejemplo, de decir, no puedo decir la palabra yo, porque soy practicante de budismo Zen. Y al existir el Anatman, ya no puedo decir la palabra yo. Traten de comunicarse así, es muy interesante. Estos retruécanos mentales de postura ignorante de alguien que no entendió el fondo, pues me pasaron factura también, porque fue todo un rollo. Esto durante años fue un problema, porque entonces yo ya no podía decir yo, ya no podía decir mío, ya no podía decir mí, sin sentir un dejo de culpa por ser un mal practicante budista que seguía utilizando estos términos. Hasta que un generoso maestro me hizo la observación de decirme, oye, a ver, un momento. Pero hay dos realidades que conviven y coexisten continuamente. La absoluta realidad de la talidad con el no yo inherente a todo sin esencia, o sea, el vacío de un yo fijo que está evidente en la naturaleza de la talidad. Y el provisional ser existente, que es una configuración que ahí está en un espacio-tiempo geográfico y que se come pues su pan con café y leche, o sea, si estás ahí. Entonces, una cosa es que tú no te pierdas, que tú creas que existes para siempre en una configuración ajena a la realidad tal cual es, y otra cosa es que seas un idiota que no sabe usar el español, o sea, arréglatelas, ¿no? Entonces, fue como muy esclarecedor, o sea, cierto, o sea, caemos en esos extremismos y hay, como le he dicho a otras personas y en otros talleres, hay una caricatura muy norteamericana del Zen, de lo japonés, del minimalismo, que llega a extremos como que te vendo una bandejita inyectada de plástico con una sal pintada para que parezca arena, para que tú hagas tu jardín zen en tu oficina, ¿no? Y tengas un momento zen. Este tipo de cosas son caricaturas de la experiencia. Y esto es a lo que apuntan los maestros del pasado. Si tú te metes en los conceptos y te enredas en los conceptos y caes en absolutismos de comprensión del lenguaje y no haces la experiencia del Zen,
vas a llenarte la boca de millones de opiniones sin tener paz mental. Y lo verdaderamente sutil es lo obvio. Entonces, lo obvio es muy fácil, porque además no tiene vuelta de hoja. No tiene segundas intenciones, no es una adivinanza. El agua es agua y se bebe y quita la sed. El aire se respira y se le quita a uno el ahogo. Caminas y te cansas, te sientas y descansas. Es muy obvio. Es muy simple. Y les traje para esta sesión varios ejemplos. Por ejemplo, vamos a hablar algo del monje Yoshu, el ciprés en el patio. Traigo la primera parte de las crónicas del acantilado azul. Traigo el Udana Sutta, traigo cuentos contados por el maestro Taisen de Ishamaru. Traigo algunos ejemplos. Y quiero que vean ustedes que las palabras, y aquí sí quiero que entendamos, las palabras son necesarias. Alguna vez tuve oportunidad de dialogar y aprender de ella, de la maestra Ikram Antaki, una maestra que daba filosofía y fue muy conocida en México, en el continente en general, falleció hace muchos años. Y la maestra Ikram Antaki, entre sus preocupaciones estaba el lenguaje. Y alguna vez en una reunión decía, yo quisiera poder hablar en álgebra para evitar el uso del lenguaje que es tan difuso. Pero no me entendería nadie. Y este mismo problema lo tiene, y hay incluso todo un tratado y una ciencia, una disciplina que tiene que ver con esto, la semiótica. Ojo, no dije semiología, no se me confundan, yo estoy hablando en serio de ciencia, la semiótica. Y en la semiótica, por ejemplo, tenemos a Humberto Eco, que tiene muchos materiales muy profundos, sí, el mismo autor del Nombre de la Rosa, donde se habla de estos significados, significantes aproximados, el contexto, la evolución del símbolo en metasímbolo, etc. Todo lo que complica el decir las cosas. Cuando yo digo el decir las cosas, le estoy apostando a una más o menos vaga definición que pretendo les llegue a ustedes. Y estoy apostándole que en el contexto de la experiencia de ustedes, más o menos las palabras que digo produzcan un significado parecido al que quise decir. Este problema lo vio el Buda apenas se iluminó. ¿Cómo le describo a la gente que nunca se ocupó, se preocupó, se imaginó de esta experiencia del no sufrimiento, de esta experiencia de la total y absoluta ecuanimidad, de esta unificación total? ¿Cómo le explico esto al que vive creyendo en principio que es algo eterno, único, atrapado en un cuerpo mortal y que está haciendo todo para ir de una vida a otra? Porque le dijeron que así funciona el mundo. ¿Cómo hablo con ellos de manera que haya un significado? Y el Buda le dudó un rato de si debía o no debía transmitir la enseñanza. En el Mahayana decimos que él es el Avalokitesvara, él es la encarnación misma de la compasión, cuando a pesar de este obstáculo que es el lenguaje, se para y lo comparte. Con el riesgo, y por eso su prédica de tantos años, usa símiles, ejemplos, habla de con lenguaje elevado, habla con el lenguaje común de la gente,
discurre con sabios, pero también con mendigos, habla con todos los públicos posibles, y por eso el Dharma que nos hereda y que conserva la tradición Theravada hasta nuestros días, el Dharma es tan precioso, porque siendo una medicina pura y esencial para el sufrimiento, está dosificada para todos los tipos de enfermos. Entonces, el Dharma es uno, pero la explicación de ese Dharma, el intento de hacer que el otro viva el Dharma, escuchen lo que dije, el ayudar, el propiciar, el hacer que el otro experimente el Dharma, es el ministerio budista. Puede haber muchas interpretaciones, y me van a perdonar, aquí tengo algunos compañeritos de ministerio, me van a perdonar, pero desde la aproximación que yo aprendí con mis maestros y desde mi propia práctica, no es la erudición lo que te hace maestro. No es ni siquiera tu propia experiencia de iluminación. Es usar los medios hábiles para que otro humano imperfecto roce la experiencia de la iluminación. Por eso, Kilwa Sunim, un grandísimo maestro del Dharma, corrector de los sutras traducidos al coreano, llega a una reunión de los grandes eruditos del Dharma con una antorcha en este templo coreano donde se guardan las tablillas del Dharma, todas en madera labrada, se para en medio de la asamblea con la antorcha en la mano y les dice: muéstrenme la iluminación o quemo esta pila de basura. Si no me pueden mostrar su iluminación, le dice a los eruditos, esto es inútil, lo quemaré. Todos aterrados, ¿verdad? Este salvaje, Kilwa Sunim, pues nada más y nada menos fue el corrector, por experiencia, de los sutras. Y cuando compara sus traducciones son muy cercanas a las más antiguas. Porque él, desde la experiencia, revisaba el texto y decía: esto no es posible que lo haya dicho el Buda, ¿cómo crees? Si esto no ocurre así, ocurre de tal manera, el tipo debe estar gastado, o esto es una barbaridad, o esto no pudo salir de la boca del Buda. Y cuando empezaron a revisar sus traducciones, a la fecha son súper precisas. Kilwa Sunim tenía esta actitud que vemos en maestros japoneses, chinos, tailandeses, en maestros de toda la tradición budista. Hay muchos como Milarepa y otros en la tradición del budismo tibetano que también tienen Atisha. Hay muchos que son de este estilo, donde dicen: momentito. Las palabras son solo un vehículo para que se propicie la práctica de algo que es lo importante. No te enredes en palabras, no te enredes en los conceptos. Si no practicas y te sale como dice tu maestro, díselo. Mucha gente viene a consultarme a mí porque no le quieren consultar a su maestro. Yo los mando por patas a que se vayan a hablar con su maestro. O sea, si a tu maestro no le puedes decir: oye, el método que me pusiste de meditar no me funciona, o me da flojera, o no quiero. Si tú no puedes hablar con tu maestro así, pues no tienes corazón sincero, conmigo no te va a salir tampoco. Hay que quitarse la desvergüenza y ser humilde y decir: pues no me sale. Pero hay algo que nos motiva a querer la aprobación siempre. Entonces, tengan mucho cuidado. Todas las palabras son solo un apunte, un esbozo. Son solamente un encuadre. Son solamente una aproximación a otra cosa más importante. Entonces, bien.
Pero si no podemos usar más que el lenguaje, pues ¿cómo podríamos transmitir de una generación a otra? Por eso es tan importante la existencia de los sutras, de los guardianes de estos sutras, que se haya escrito en planchas de oro, que se tenga gente que son auténticos eruditos del lenguaje, traductores profundos del lenguaje, y que se conserve de una persona a otra de la manera más pura. Por eso un maestro no puede estarle poniendo de su cosecha o sus propios inventos o sus conclusiones finales. No puede hacer eso un maestro si es un maestro budista, porque tiene que preservar que con el mínimo de contaminación pase de una generación a otra. Y es tanto trabajo corregir lo que se antoja agregarle como practicar. Es más fácil creer que uno ya entendió y echarle de su cosecha que desde la práctica apegarse al Dharma. Es más complicado hacerlo obvio, que es déjalo como está y solamente ayuda a que la gente lo use como está. El ego se cuela, el afán de existir se cuela, el hambre de ser se cuela. La última vez que estuve con ustedes les decía, todos seremos anónimos. Es una cosa irreductible. Todos seremos anónimos. Todos. Incluso los hombres famosos con estatuas, nadie sabe a qué le olían las uñas. Nadie sabe cómo le gustaba el café, pues. Lo que somos será anónimo. Todos. Es el patrón normal de la talidad. Todo lo que está compuesto se descompondrá. Todas las identidades provisionales irán al anatman. Todos. No es ninguna tragedia, es lo normal. Gotas de lluvia en el mar. Es lo normal. Entonces, cuando tú entiendas el sutra, cuando tú entiendes un cuento, cuando tú entiendes algo, si lo entiendes desde la experiencia, querrás que otros lo experimenten. Y aquí es muy importante que tengas esta claridad. No se trata de sabérselo, se trata de experimentarlo. Y esto es lo que está interesante, porque aquí es, ¿me contaste un cuento para que me sepa un cuento? ¿O me contaste un cuento para que vea yo que te sabes muchos cuentos? ¿O me contaste un cuento para que encontrara yo algo que no entiendo? ¿Por qué no mejor me dices directamente? Y el problema es que no se puede decir directamente lo que no se puede mencionar directamente, no por tabú, sino cómo te transmito mi experiencia de la ecuanimidad. Siendo el sufrimiento personal, hecho a mi medida, mimar a mi demonio destructor, distractor y compulsivo del sufrimiento, mi drama queen interior, es tan yo que solo yo me puedo salvar a mí mismo. ¿Cómo te comparto, sin contexto de mi yoidad provisional, mi experiencia? Todo será un aproximado. Por eso hay gente que dice, el maestro señala la luna, pero es el alumno el que debe caminar hasta allá. Y yo siempre les pregunto, ajá, ¿y cómo debe caminar hasta allá? Digo, te sabes la frase, te sabes el cuento, pero ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo? ¿Qué sigue? ¿Qué tiene que hacer el alumno para llegar allá? El maestro Nube Vacía decía, un maestro tiene que procurar que sus alumnos tengan pequeñas ganancias, pequeños samadhis, pequeños logros, para que les dé el hambre.
Pero si yo soy un maestro encumbrado que se sabe todos los cuentos y te suelta todas las frases y se las sabe todas, de todas, todas, pero es la experiencia que te quiero transmitir, es mi experiencia de mi conocimiento, difícilmente, aparte de ser un engañabobos, difícilmente voy a lograr que tú hagas algo. Entonces, por eso es más valioso cuando tienes un maestro que te obliga a practicar. Un maestro que te obliga a saber, pues es un erudito, un budólogo, un estudioso que tiene un valor, por supuesto que tiene un valor. Hay gente que tiene memoria fotográfica, como Ananda, ¿verdad? El mismo Ananda. Y yo he conocido a algunos contemporáneos que de verdad asombra su capacidad memorística. Pero hay que ver un solo gesto para saber si están ecuánimes. Y ese es el detallito. ¿Quieres saber por conocer? ¿O quieres demostrar tu inteligencia? ¿O estás atrapado en que esto se trata de comprender intelectualmente? Tengan cuidado con eso. Porque es muy fácil, y se los digo por propia experiencia. Yo cuando llegué al Zen, ya había leído todo lo que había en México, en aquellos años no había internet, qué bueno. Ya me había leído todo lo que me alcanzaron los sueldos que tuve para comprarme libros en inglés, en francés, alemán y español, para leerme cuanto texto hubiera de budismo. Y cuando llegué al Zen, mi maestro tuvo que cruzar conmigo 5 frases para decirme, bueno, si tú quieres ser un practicante de nosotros, no vas a leer. Y yo, pues que ya me sé todo, ya puedo discurrir, ya puedo mencionar, ya me sé fechas, ya me sé todo. Y me mandó a hacer algo muy sencillo, que fue, los siguientes 3 años, o sea, solo 1000 días, no vas a leer de budismo zen, no vas a leer de budismo, no vas a leer sutras, no vas a leer, bueno, ni el periódico, no vas a ver noticieros, no vas a hacer nada, nada más que estar aquí y ahora, en lo obvio. En lo que te leíste, ya te sabes todo el camino, pero no has dado un solo paso. Solo no vas a leer nada. Y yo tengo varios de mis alumnos que se resisten como gatos panza arriba, no quieren, que les prohíbo leer, pero pues ellos son más listos que yo. Y siguen leyendo escondidas y luego me salen con preguntas así de, dice fulano de tal que sutano dijo, que el otro dijo, y a mí me da mucha risa, porque digo, bueno, tengo que buscarles un buen maestro zen, porque con el que están no es suficiente. Estos necesitan maestros de alcurnia que sí tengan su nivel intelectual, porque la pura ecuanimidad no les sirve. Necesitan saber cosas. Y los puedo entender, yo así vine, así llegué. Mis primeros 3 años fueron zazen, en silencio, contra la pared, 0 conocimiento. Ya que me desintoxiqué, me pusieron a leer sutras. Y ahí aprendí que si no experimentas lo que el sutra dice, se te va a hacer, como dijo una traductora en un comentario, creo que fue la misma maestra Carmen Dragonetti, maravillosa traductora, pero en uno de sus comentarios, en una nota, me recuerdo del Sutra del Corazón, dice en un pasaje, ¿no? Aquí esta doble negación es un elemento abstruso, oscuro, enredado del texto. Cuando ya estudiaste practicando el Sutra del Corazón y cuando ya estudiaste los textos Theravada practicándolos, te das cuenta que no, o sea, no tiene nada enredado, es un manual de trabajo, es lo obvio, así es, y no tiene mayor complejidad, no había nada oculto ni escondido, pero hasta que lo practicas, te das cuenta.
Si no lo practicas, no te das cuenta. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. A lo que apunta todo el budismo zen, cuando menos, y mucho de lo que vamos a ver que está en el Theravada, y mucho de lo que está en el budismo tibetano, no es a saberse las cosas, es a experimentar. Y para allá voy. Me voy a apurar aquí un poco más. Bien. Entonces, ya les adelanté esto. Cuando uno experimenta aquello que señalan los dichos, los cuentos y las escrituras, pues eso está muy bien. Cuando el sufrimiento emocional verdaderamente es eliminado. ¿Qué les dije al principio? La frasecita aquella que repetí 3 veces. Lo verdaderamente sutil es lo obvio. Y aquí como Kiwa Sunin con la antorcha en la mano. Si tú, no yo, tú, no eres capaz de detener aquí y ahora tu sufrimiento emocional, en el siguiente coraje, en el siguiente berrinche, en la siguiente pérdida, no eres capaz de adquirir la ecuanimidad a voluntad instantáneamente, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué dice el Buda que es el budismo? Él no dijo eso. ¿Él qué dijo? A ver, aquí tengo muchos estudiosos. ¿Qué dice el Buda durante toda su prédica de más de 40 años? ¿Qué dice? ¿Él enseñaba 1000 teorías o él enseñaba una sola cosa? ¿Enseñaba el camino a la liberación del sufrimiento, maestro? Es lo único que dice él una y otra vez. Yo solo enseño una cosa, que es el sufrimiento y cómo cesar el sufrimiento. Él no teorizaba ni de cosmogonías, sí, obvio, hablaba con brahmánicos, hablaba con Vedas tempranos, hablaba con otros eruditos de su tiempo, pues tenía que usar lo que el contexto le decía, ¿ok? Si estuviera aquí en la Basílica de Guadalupe, seguramente hablaría de Juan Diego, pero entonces tenía que hablar de brahmánicos y de la rueda de las reencarnaciones y todo lo de su cultura, pues. Él seguramente no hablaba de vamos a hacernos unos tacos con tortilla de maíz y chile verde. Seguramente hablaba de curry, si hablaba de comida, porque pues estaba en esa zona. Entonces hay que entender contextualmente lo que el Buda decía, pero lo que nos dice una y otra vez en todos sus ejemplos es qué es el sufrimiento y cómo, palabra obvia, cómo quitarse el sufrimiento. El budismo será 1000 cosas, pero si no logras tú cortar tu sufrimiento emocional cuando lo notas, no eres ni budista ni te estás sirviendo. Eso es lo obvio. Eso lo llamamos el filo de la espada de Manjushri, que corta la ilusión de Tajo. Este bodhisattva con la espada tiene la espada que corta la ilusión de Tajo. ¿Cuál es el filo de la espada de Manjushri? La práctica de cesar el sufrimiento aquí y ahora. Entonces, mientras tú practicas, tú no eres la espada de Manjushri, olvídate. Sabrás mucho budismo, que no eres budista, no eres practicante. Y el budismo no es una fe dogmática, el budismo es una práctica de atención plena, sabiduría compasiva, de todos los principios que tenemos para cesar el sufrimiento que ya apareció, cesar el que está ocurriendo y cesar las causas del que pudiera surgir después. Está en el sutra, no lo estoy inventando. Entonces, cuando el sufrimiento emocional verdaderamente es eliminado, entonces decimos que la enseñanza, el Dharma, es realizado. En otras tradiciones no se acostumbra, pero en el Mahayana decimos, ¿no? Las 4 promesas del Bodhisattva. Los seres innumerables prometo liberar, las pasiones inagotables prometo arrancar. Hay varias traducciones, ¿no? La gran enseñanza prometo practicar, el noble sendero del Buda, o sea, el óctuple sendero. Prometo realizar. No dice teorizar. En ningún lado dice ni teorizar, ni cotorrear,
ni sacar a lucir, ni presumir, ni suponer. Dice realizar. ¿Y cuál es el noble sendero del Buda? El óctuple noble sendero. Y entonces los 8 acciones paralelas, simultáneas, en secuencia, salteaditas, como quieras, pero las 8 te llevan a una sola cosa: cesar el sufrimiento. Que de vez en cuando los grandes iluminados caigan en neurosis y provoquen algo de sufrimiento, bueno, es una cuestión de frecuencia. Los muy chafas como yo, pues sufrimos pues 3, 4 veces al día. Los santos iluminados, pues 3, 4 veces al año. Bien por ellos. Cuando yo empecé en el budismo sufría, creo que no sufría 3 o 4 veces al año. Estaba yo al revés completamente. Tenía yo atención plena al momento presente 1 o 2 veces y por casualidad. Por años. Ahora ya es más voluntario, pues. Entonces, si no realizas la liberación del sufrimiento aquí y ahora, enseguida, estás entretenido, bien por ti, estás desperdiciando tu vida. ¿Qué te digo? No hay mucho que hacer. Nadie te va a salvar. Nadie. Entonces, cuando vamos a leer un cuento zen, un sutra, cuando vamos a leer la historia de un maestro, es muy importante que tú y no yo tengas muy claro qué necesidades y qué intenciones traes. Porque como con el I Ching, la pregunta en tu mente, al leer lo que está en el I Ching, te dará la respuesta. O sea, ya hay una predisposición en tu intencionalidad. Entonces, yo quiero aprender de mis hermanos budistas, pues, cómo le hacen ellos para quitarse el sufrimiento. De eso se trata mi práctica. Para eso tengo una sangha. Eso ofrezco en Mar de Lotos. Aquí tenemos una bola de locos que están intentando quitarse el sufrimiento. Pues alguno te puede servir de ejemplo, ¿no? Es eso. ¿Cuál es la intención? ¿Qué traes, no? Si tú tienes esa claridad, entonces ya sabes por dónde va. Pero deberías tener esta terrible, profunda, brutal necesidad de parar tu sufrimiento. Decimos, en el Zen tradicionalmente se habla de los 3 pilares del Zen. Una gran fe en que lo puedes hacer por ti mismo. Una gran desesperación porque ya no puedes seguir sufriendo igual. Y un gran esfuerzo. Si no haces las 3, no te vas a iluminar. Y si te iluminas, pues chido, bien, good. Vuélvete a iluminar. ¿Cuántas veces? Pues todas las que tengas hasta que te mueras. Mantente iluminado. No es un estado estático, es un se me quita, se me pone, se me quita, se me pone. Atento Buda, inatento no Buda. O sea, así de simple. Lo verdaderamente sutil es lo ¿Ella era amiga o algo de la Es amiga de la... Entonces, cuando tú tienes esta actitud personalísima de necesidad inminente de tener la liberación de tu sufrimiento, estás en la actitud correcta. Permítame un segundo que se me está acabando la pila. Bueno, no a mí, a la máquina, permítame. No, maestro, a usted no se le puede acabar las pilas por ahora. Está muy interesante. Ahora, entonces, yo creo que si tú tienes la actitud desesperada y correcta de esto es de vida o muerte, vida es una vida con ecuanimidad, muerte es una vida inatenta, dormida y desperdiciada. Por eso el Buda lo dice, los inatentos ya están como muertos. Entonces, tienes que llegar, como dice aquí, como quien llega como un enfermo con una urgencia en trance mortal con el médico. ¿A poco sí en ese momento tú te vas a ponerle a dar clases al médico?
¿A poco sí en ese momento decís, oiga, ¿sabe qué? Yo pienso que la medicina alternativa podría darme algo mejor para este infarto que traigo? Y el Buda ahí nos hace la parábola, y ahí empezamos con los cuentos, este cuento que hace de la parábola donde el rey, aquel que lo flechan con una flecha envenenada, quiere para su estrategia militar que le digan todos los detalles del arquero que logró tirarlo, y el arco y todo, y el médico le dice, pues mira, para cuando sepamos esto tú estarás muerto, y le arranca la flecha. Lo verdaderamente sutil es lo obvio, o sea, te tengo que salvar la vida, ya luego vemos lo demás. Si tú llegas al budismo como un entretenimiento más, como una colección más de tu camino espiritual, mejor vete al Cirque du Soleil o cómprate Netflix, algo más entretenido, porque no te lo va a dar. Tienes que llegar con esta avidez de, ya no quiero sufrir. Es de vida o muerte. Si esa es tu actitud correcta, entonces esa intención es lo que te va a ayudar a entender verdaderamente a través de la experiencia y la práctica. Entonces, con una sola lectura, como el patriarca Huineng, un ignorante y letrado, escucha. Él practicaba de manera natural el Zen como leñador en el bosque, ¿verdad? Allá en la montaña. Y escucha una sola lectura del Sutra del Corazón y dice, eso es obvio. Claro que sí. Pero por supuesto, claro, ¿quién escribió eso? ¿Otro leñador? ¿Quién fue? O sea, eso está muy bien. Lo entendió a la primera. ¿Por qué? Pues porque tenía la práctica. Y así todo el que practica sinceramente es cuando va al sutra, cuando va al koan, cuando va a lo que quieras, puede volverse un erudito y complementar ambas rutas. El mismo Bodhidharma nos lo dice varias veces. Claro que por el estudio y la comprensión se puede acceder y rozar la orilla del Dharma, casi pasar. Es necesario estudiar. Mucha gente que es practicante de budismo zen sabe que si estudiamos, y tanto como los Theravada, de hecho usamos las fuentes Theravada, y si estudiamos bastante, harto y por años, y leemos mucho, y sí hacemos lo que sea necesario, pero el eje es la práctica de lo que estás estudiando. De hecho, así se practica, se estudian los sutras. Dice aquí el Buda que pones el dedito así, así lo pones. Dice que respiras así, así respiras. Ya lo practicaste, ok. Te salió bien, next. O sea, cuando tú entiendes el sutra no como una disertación filosófica, sino como un manual de instrucciones, como una receta de cocina, literal, irremediablemente con esta sincera necesidad de quitarte el sufrimiento, el karma es que te quites el sufrimiento. O sea, si no te estás quitando el sufrimiento con el budismo, es que no estás practicando budismo. Hay gente que me dice, he practicado como tú dices y ya se me quitó el coraje que traía. Y, qué sorpresa, pues es lo natural, es el karma lógico, es obvio. Practicas el no sufrimiento y quedas ecuánime. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué la sorpresa? O sea, dejas de estar inatento sufriendo a lo tonto y te quedas en la paz normal del momento presente. ¿Cuál es la maravilla? Es obvio. Entonces, pretender que la iluminación tiene que ser algo que te tiene que llegar como grande, algo que te distinga, algo que sea como el premio a tus esfuerzos, algo por lo que hay que sacrificar todo y hacerte la pose. Eso es ego, avidez de ser, existencia de ser, quieres permanecer, ser, sigue tu ego sufridor pataleando detrás, ahora vestido de monje.
Cuando lo único que necesitamos es, quiero ser anónimo a mi sufrimiento. Quiero irme contento el resto de mi vida. Si el precio es que no me conozcan, va, ¿dónde firmo? Hoy, de una vez. Entonces, el punto es que tú serenes tu mente cuando vas a leer sutra, cuando vas a leer cuentos. No llegues angustiado, serena tu mente. Es muy importante, muy importante. Porque no vas a ir a la filosofía. Y esto es muy importante, todos nos vamos a morir. Entonces, en el Zen gritamos en las gatas, cambia de tradición a tradición, pero nosotros seguimos la tradición coreana de mi maestro, y ahí cuando hacemos las gatas para hacer las postraciones, las 108 postraciones, la primera es, grande es el problema entre nacimiento y muerte. Entre nacer y morir hay una bronca, que es vivir sufriendo o vivir liberado del sufrimiento. Y luego te da claves. Todo es impermanente. Es una bronca, pues si todo es impermanente, ningún estado va a ser más que provisional, incluyendo esto que dice yo, este que soy. Es un estado provisional. Y luego te da la clave de respuesta. Mantente despierto a cada momento. Y luego se grita, no desperdicies tu vida. Pues es tan obvio. Ya naciste, tienes una conciencia y te vas a morir. Hagas lo que hagas, patalees como patalees, nos vamos a morir todos. Somos velas agotándonos. Nos vamos a ir todos. Y vamos hacia lo anónimo. Gotas de lluvia cayendo en el mar. Todos. ¿Ok? Entonces, entre nacer y morir, grande es el problema, porque todo es impermanente. Solución, mantente despierto a cada momento, no desperdicies tu vida. Si el budismo zen, si el budismo que practicas, el budismo no es eso, obvio, ¿qué es? Y no me extrañaría que algunos de ustedes me dijeran, bueno, ¿y dónde deja usted las vidas futuras? Te voy a contestar, Zen, me zurro en ellas. ¿Y dónde deja las vidas pasadas? Soy esa mierda. ¿Por qué contesta así el Zen? ¿Porque somos unos escatológicos? ¿Porque somos retadores? No, porque es obvio. Soy el karma del pasado y soy el fermento del futuro. Solo tengo una vida entre nacer y morir, lo demás no me consta ni puedo resolverlo. Grande es el problema entre nacimiento y muerte, con esa bronca tengo, con eso tengo. Grande es el problema entre nacer y morir, porque todo es impermanente. Y si no es un problema para ti, no deberíamos estar hablando aquí juntos. No te puedo ayudar en nada. Si para ti no es un problema la impermanencia, y también una oportunidad, si no es una realidad la impermanencia para ti, y tú crees en la eternidad, y crees en energías y cielos de donde vas a vivir, pues no, el budismo no es lo tuyo. Ni yo puedo hacerte perder tu tiempo. Si para ti como para mí la impermanencia es la realidad, y el que se pierde la realidad, se perdió la vida, ahora, entonces sí podemos hablar de budismo. Si no, no podemos hablar de budismo. Entonces, tú serena tu mente. Nadie sabe cuándo va a morir. Este tiempo es tu única vida. Y no es una filosofía. Y no queremos tampoco que caigas en este azote nihilista de, entonces no importa nada. No. El budismo no es nihilismo, nunca. De hecho, el nihilismo es una herejía para el budismo, porque es irresponsable. Un budista no puede ser nihilista, de,
la nada, no pasa nada, al final de cuentas no importa, y hagamos lo que querramos. No, 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 no. Los budistas sabemos que existen las consecuencias de nuestros actos y somos responsables de lo que hacemos en el mundo. ¿Ok? El budismo no es nihilista. Pero entonces, tú tienes que estar tranquilo. Y desde ahí entrarle. Entonces, practicar, practicar y practicar, ¿qué? Estar en la realidad tal cual es, aquí y ahora, donde estés, en tus circunstancias. Y obvio, vas a poder disfrutar, sonreír, amar, lo que necesites. Como dice este maestro tibetano, se me fue el nombre ahorita, que dice, no hay ningún problema con los apegos, solo no te acostumbres. Cuando suceden, suceden, y cuando no, pues no suceden y no sufres. Eso es todo. ¿Quieres bailar? Baila, hombre. ¿Puedes bailar? Baila. ¿No puedes bailar? Pues no bailes. O sea, simple, es obvio, es muy obvio, muy obvio. Y esto te va a llevar a la paz mental, de estar en las condiciones en que estás tal y como son. Entonces, la práctica de la atención plena, momento a momento, eso es el Zen. Si alguien sabe otra cosa, pues que me la enseñe. Pero lo que yo aprendí con mis maestros, lo que yo he practicado y lo que le funciona a mis alumnos es la atención plena al momento presente. Y ese que no se le agrega nada más, ese silencio ecuánime, suspenso, sin conceptos en la realidad tal cual es, viviendo la experiencia que toca vivir, ese shikantasa en actividad, ese solo hacer lo que se hace, ese experimentar que bebes agua y te quita la sed y caminas y te desplazas, esa obviedad es en sí misma el milagro de estar vivo. Es la totalidad. ¿Qué maravilla tiene? Aquí quiero hacer un símil con la física. En lo que conocemos y en las dimensiones del cuerpo humano y la experiencia humana, es claro, y es una ley, que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio-tiempo. Ya se saldrá el informado que me dirá, los quantums sí, pero tú no te mueves al tamaño de los quantums. Por eso dije en la dimensión humana, de un cuerpo humano, de una experiencia sufridora, de un ser sintiente como tú y como yo. En este nivel de dimensión de la física, los cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio-tiempo. Por lo tanto, si tu cuerpo está ocupado usando su energía bioquímica, su energía concreta, no metafísica, está ocupado en imaginaciones de sufrimiento, pues no tiene espacio para la paz mental. Si solo haces lo que está ocurriendo en la obviedad, no tienes tiempo de sufrir. Y eso todo el mundo lo ha experimentado. Parece una idiotez. Si estás muy atento haciendo algo, ni sientes el tiempo, ni te acuerdas de que te dejaron, nada de eso. Solo ocurre lo que estás haciendo. Si no tienes tiempo para estarte elaborando sufrimientos, estás automáticamente por karma inmediato en la paz mental. Por eso insisto en la primera frase que les dije, lo verdaderamente sutil, ¿qué cosa es? Lo obvio, lo que ya está aquí. Esto que ya es. Entonces, no hay dobleces, no hay metafísica, es solo observar la realidad del momento presente. Y solamente esa realidad, no tus imaginaciones, tus teorías, tus inquietudes. También puedes observar, y ahí es donde puedes llegar, y la tradición Theravada, el Vipassana tiene mucho de eso, y en el Zen también lo hacemos con otro nombre, es que de repente pues observas que en la talidad, en la realidad tal cual es, pues yo me distraigo a lo idiota todo el tiempo. Y ver mi idiotez pues también es parte de la observación del momento presente. Claro, es lo que está ahí, pues es de lo que estoy hecho, es mi configuración, pues así soy. Entonces, cuando ya puedes observar esto y a pesar de quién eres, te portas congruente con la realidad y no te sientes culpable por eso y estás tranquilo, ecuánime, decimos que eres un ser que, a ver, 20 puntos para que conteste.
Cuando ya estás completamente tranquilo, arreglado con el mundo, acorde, armónico con el momento presente. Despierto. ¡Ándele! ¿Y qué cosa es el Buda Dharma? La enseñanza para estar despiertos, ¿no? Por eso he sido tan enfático y hasta majadero, rudo con ustedes, diciendo que si el budismo no te quita el sufrimiento emocional, no eres budista. Porque Buda Dharma es la enseñanza, la ley, la enseñanza, para volverte un ser despierto, atento. No estoy elucubrando fantasías tontas, decía yo. Bueno, una manera de decirle al budismo zen, técnicamente preciso, sería que somos la escuela del Buda Dharmayana. O sea, enfocados en el jhana, en la metodología de la meditación jhana, para lograr volvernos budas. Contra cualquier religiosa y otras costumbres, pues el budismo pretende que todos sus practicantes sean budas. Bueno, ya son budas, pero no se dan cuenta. Son budas con manchitas en los ojos. Atentos budas, inatentos no budas. Entonces, aquí J.P. Sears hace muchas críticas interesantes. Y el Zen, pues no es fitness, no te hace ni bueno ni especial, no es metafísica, no es filosofía, no es para el selfie, aunque muchos se toman el selfie. Varias personas me han pedido incluso tomarse el selfie conmigo para que vean que sí tienen un maestro, ¿no? Y a mí me da mucha risa porque digo, chispas, qué pena con sus seguidores, ¿no? Pero bueno, a otros se toman selfie conmigo para decir, yo voy con Kung Fu Panda. Y sí, más o menos. No atrae la suerte, no es magia, no es filosofía de vida. No es una filosofía de vida. No en el sentido New Age consumista norteamericano. Entonces, voy a cerrar ya aquí esta parte porque quiero que entremos muy rápido y directo a cómo leer un cuento zen ya con todo este rollo que les tiré. Entonces, los koan. Había un erudito chino que quería todos los libros de koanes y iba de maestro en maestro a ver quién le daba las respuestas para aprenderse todas las respuestas y poder decir las respuestas ante el maestro que tuviera enfrente. Eso es como alguien que, usando todas las estadísticas de los goleadores de fútbol, pretendiera que lo declararan un gran futbolista cuando no ha pateado un balón. Pues lo mismo. Entonces, todas las historias de los koanes, del caso público, las pláticas Dharma, lo que tú tienes que hacer es escuchar desde una mente tranquila. Entonces, lo primero que vamos a hacer es respirar, relajarnos y darnos cuenta de dónde estamos. O sea, practicar Shikantaza. Solo aquí, solo ahora, solo esto. Desde ahí escuchas al maestro o escuchas al interlocutor que tienes o lees el cuento o lees el sutra con una mente que está atenta al momento presente. Es la primera clave que quiero darles. Y tienes que leer cada palabra directamente. O sea, para esto requieres usar el dominio del español o el idioma que estás leyendo. Tienes que leerla tal cual dice, con los significados que tiene y conectando un significado con otro, todos los significados que pueda tener. Entonces, si está escrito en un español elevado, pues tendrías que tener un diccionario a la mano si no dominas ese lenguaje. Si está escrito en Pali, pues tendrías que saber Pali y todas las derivaciones que puede tener cada palabra. De tal manera que puedas leerla directamente para que entiendas el significado o los significados que tiene y más que enredarte, uses las palabras de aquello para ir creando esta imagen, este contexto, esta configuración en tu mente. Más que sabértelo, tienes que usarlo como un artista que dibuja y que crea trazos.
para que tú puedas entender cuál era la situación, dónde estaba, etc. No se trata de exámenes, de que te sepas de memoria todo. De hecho, es irrelevante. Muchas veces es irrelevante el nombre, el lugar, etc. Eso es bueno para los estudiosos y para los practicantes más profundos o para los religiosos, porque debemos sabernos eso. Pero cuando tú estás practicando un cuento, y vean lo que estoy diciendo, practicando un cuento, practicando un sutra, practicando un koan, tienes que hacer este recurso. Viene de un tiempo donde el único recurso era la imaginación, el dominio del lenguaje. Estas técnicas vienen, como todo el budismo, de un tiempo sin multimedia, ni internet, ni fotogramas, ni videos. Pues les estoy dando el método para usar esas herramientas. Entonces, ¿tienes que saber leer? Sí. ¿Tienes que saber el idioma? Sí, parece tonto, pero es obvio. Si no entiendes una palabra, agarra el diccionario y lee hasta que entiendas. Yo he hecho eso y me ha llevado a tener que leer capítulos enormes de historia y un montón de cosas para entender por qué dijo eso este maestro. Y hay que leer los comentarios del traductor, y hay que leer los comentarios del comentador, y hay que leer todo para entender en qué contexto se está diciendo aquello. Una vez que lo entiendes, y que te creaste esta figura mental, lo lees, pero eso te va a provocar practicar. Por eso digo que hay que practicar el cuento. Porque entonces, cuando tú lo vas leyendo, lo vas practicando. No importa si te lo sabes de memoria. Hay alumnos que me dicen, ¿puedo grabar su plática? No, no puedes. Prefiero que me escuches. Si necesitas grabarla, vas a depender de la grabadora y le vas a dejar a la grabadora el aprendizaje, no a tu mente profunda, no a tu Buda interior. No, ponte en atención plena, no tomes notas, solo atiende. Deja que la sabiduría toque la sabiduría. Deja que las palabras del Dharma que trato de pasarte no son mías, son del Buda o son de los grandes maestros. Deja que el Dharma actúe en el Dharma que ya vive en ti, pero tienes que dejarlo actuar. Si te vas a poner a grabar, entonces te olvidas, pones la grabadora y tú te pones a ver Facebook. Eso no puede ser. Tienes que estar atento a lo que está pasando aquí y ahora. La experiencia de dibujar en tu mente lo que se dice en el sutra o en el cuento es iluminadora. Te hace ya experimentar. Todavía falta practicar lo que dice, pero vamos entrando ahí. Entonces, lo vas leyendo y lo vas practicando. Entonces, no te lo sepas de memoria, solamente mantente alerta, atento y confía en tu mente búdica. Ahora, obvio que si tienes muchas opiniones, pues te va a costar mucho trabajo. Por eso mi maestro le agradezco profundamente que me haya prohibido leer, porque tenía yo demasiadas opiniones. 3 años sin leer me obligó a desintoxicarme y entonces ya empecé a entender y ya no tenía yo opiniones. Cosa importantísima. Yo en ese entonces, aparte de budismo, leía yo literatura de todo el mundo y aparte de eso leía periódicos y aparte escuchaba todos los noticiarios y siempre tenía una opinión política. Hoy no sé ni quién es quién. Tengo años de no meterme en eso porque no me deja la vida, no tengo tiempo. Apenas puedo seguir estudiando un par de sutras. Estoy estudiando el Avatamsaka Sutra hace casi 20 años y no acabo porque lo estoy estudiando como les estoy recomendando estudiar. Cada palabra con su significado, el por qué está ahí, cuál es el contexto, qué dibuja, de dónde viene, cuándo se usó, por qué y para qué me lo está diciendo este maestro. Si estudias así, no necesitas 1000 libros, con el Dhammapada tienes. El venerable Nandisena hizo una traducción maravillosa, generosísima, súper precisa. Con que tengan ustedes acceso al Dhammapada traducido por el maestro venerable Nandisena, con ese tienes para estudiar el resto de tu vida. Es un compendio de todo el sutra. Y entender cada palabra y por qué está ahí, de dónde viene, en qué sutra se dijo, cómo era el contexto, cuándo lo dijo el Buda. Te puede llevar la vida entera entenderlo. Solo el Dhammapada.
Entonces, no se trata de echar carreras, ni es mejor budista el que más se sabe cosas. El único budista es aquel que se quita el sufrimiento emocional ahora, en cualquier circunstancia. Entonces, si tú te atrapas en los detalles, como dice aquí, vas a tener un problema. Por ejemplo, bueno, pero a ver, ¿estaban sentados en filas? ¿Todos traían túnica naranja o eran túnicas cafés? ¿Habían desayunado qué en la mañana? ¿Cuántos tenían polvo en los pies? O sea, si te empiezas a meter en esos detalles, lo único que vas a lograr es perderte la anécdota, perderte la esencia, perderte la enseñanza y no tener ni idea de cómo practicar. Y los sutras, de una manera histórica y de una manera reverencial, de repente dicen, ¿no? En tal lugar estaba el maestro venerable con tantos bhikkhus, con tantos escuchas, y te va diciendo un montón de detalles porque se está preservando la tradición histórica y se está haciendo reverencia a todo ello. Y después de un rollo enorme te dice, y entonces le preguntó fulano, ahí empieza el cuerpo de la enseñanza, y hacen toda una disertación que cuando lee uno los sutras y sobre todo la literatura antigua, te das cuenta que no es literatura normal para gente que usa Facebook y Twitter. No, no, estos son grandes escenarios descritos para que de manera memorística, al decirlo de una generación a otra, se transmitiera de manera oral también. Hay muchos detalles importantes que se dicen, que a ti te da la desesperación y ya quieres llegar al meollo, pues porque estás condicionado al consumismo de contenido. Pero cuando estudias sutra, tienes que hacerlo con una actitud diferente. Por eso digo, desde estar en aquí y ahora, respirando tranquilo y dejándote solamente escuchar el Dharma. Entonces no te fatigan los detalles, escuchas, dibujas en tu mente lo que te está diciendo el cuento, el sutra, y luego ya entras ahí. Pero no te pierdas en los detalles, no es importante. Lo importante es contextualizar y luego entender dónde está, ¿ok? Y no se trata de que los más listos entienden más, ¿eh? Tenemos miles de ejemplos, miles, donde los menos listos, por estar menos ocupados en estas tonterías, le entienden más rápido las cosas, las practican más rápido. Cuando lees un texto budista o una historia zen, separa los detalles de la historia y concéntrate en el hilo que apunta ¿a qué? A la liberación del sufrimiento. Un amigo del seminario me decía, está mal que yo lo diga, pero tanto sutra ya me está haciendo sufrir. Aprender tanto sutra, porque ahora estoy angustiado de que no me sé todos los sutras. Como teníamos que exponer frente a los maestros, pues sí, de repente era angustiante. Pero eso es parte del entrenamiento, entonces no te preocupes de eso, y menos si tú no vas a estudiar para monje, no te preocupes de eso. Solo ocúpate de entender que estas historias, estos medios hábiles, upayas, les decimos, contar historias, contar anécdotas, tiene como objetivo que tú experimentes esta habilidad innata de cortar tu sufrimiento que o no te educaron o ya olvidaste. ¿Ok? Entonces, todo va a apuntar a ese silencio interior, a la ecuanimidad, al suspender. Entonces, prepárense. Ya vamos a entrar a esos ejemplos. Entonces, bueno, finalmente, ya se los dije, todo el tiempo regresen a la práctica, todo el tiempo a la práctica, todo el tiempo a la práctica. Entonces, en el budismo elegimos como camino espiritual la realidad tal cual es, no las fantasías. Obvio, como dice aquí, siempre es más fácil y complaciente entretenerse en ideales y teorías en vez de encarar la realidad, responsabilizarse y practicar segundo a segundo la paz emocional. Pues sí, está más difícil. Lo obvio es más difícil, hasta que le entiendes. Entonces tú practica la paz mental, cultiva tu paz mental, momento a momento. Y entonces ya no necesitas el budismo. Así de sencillo. Entonces, bien, vamos a entrarle por aquí. ¿Ok? A ver.
para estar más cómodos, y preparé unos audiovisuales pues, para la gente que todavía necesita lo audiovisual. Vamos a hacer rápidamente, nada más una pregunta. ¿Cómo era para poder darles el contenido? Compartir sonido, ¿eh? Aquí está. Ahí está. Voy a compartir. Voy a dejar de compartir esta presentación y ahora voy a compartirles. Y aquí ya pónganse buzos, ¿eh? Porque ya empieza el examen. Lo que vamos a hacer ahora es que necesito que intervengan, terminando, qué aprendieron de cada cuento. Entonces, primero, pónganse en atención plena al momento presente. De preferencia, pecho arriba, nalgas atrás, nuca suave, respiren profundo. Si quieren, digo, no le hace daño a ningún Theravada, pueden practicar en la postura llana, ahí sentaditos. No los acusaré con su maestro de que practicaron llana. Lengua pegada al paladar. Y de hecho vamos a practicar la primera llana. Simple y sencillamente, atención del cuerpo en el cuerpo. Ahí manténganse alerta, atentos, tomen aire y suelten el aire. Manténganse así, tranquilos. En lo que yo pongo la presentación, permítanme. Y ¿cómo puedo compartir? Bueno, ni modo, no se puede. No puedo compartir de YouTube, ¿verdad? Pregunta. ¿Betty? Sí puede, maestro. Usted es coadministrador. ¿Y qué debo hacer? Porque tengo aquí la presentación. Ponga compartir pantalla y en compartir pantalla vayas a su navegador y en su navegador hable YouTube y ya va directo a... Ya la vi. Sale. A ver si ya la ven ustedes. Ahí va para arriba, toda la pantallita. Sí, ahora abre. Ok, ahora ponga pantalla completa. Ok. A ver. ¿Gatito o no se ve un gatito? Sí, se ve. Bueno, sí. A ver, atentos todos. Ahí va una historia. Y terminando esta historia, se vale que todos compartan algo. ¿Se escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Las puertas del cielo y del infierno. Cuento zen del siglo XVIII. Un soldado imperial llamado Nobushige tenía dudas sobre el nirvana y el samsara. Quería que se las aclarara un maestro zen. Así que fue al hogar del venerable Hokin. El maestro Hokin se encontraba meditando cuando fue interrumpido por aquel guerrero. Oiga, quiero que me responda. La gente dice que el nirvana existe, que es el paraíso, y que el samsara existe y es el infierno, y que están mezclados en este mundo. ¿Es verdad que existe un paraíso y un infierno? El maestro lo confrontó. ¿Tú quién eres? Soy un guerrero. ¿Tú? ¿Un guerrero?
¿Qué clase de señor te admitiría en sus filas con esa facha de mendigo que tienes? Nobushige se sintió invadido de cólera por las palabras hirientes del maestro. Cegado de ira, empuñó la espada. Hakuin lo increpó. ¡Ah! Y tienes una espada. Seguro es tan corriente como tú y no sirve para cortarme la cabeza. Cuando empezaba a desenvainar el sable, el venerable Hakuin le dijo firmemente: ahí se abren las puertas del infierno. Sorprendido e impactado por la revelación, Nobushige envainó nuevamente su sable. Mientras lo hacía, el maestro Hakuin amablemente le dijo: ahí se abren las puertas del paraíso. Nobushige, reconociendo la profunda sabiduría del venerable Hakuin, hizo reverencia, postrándose respetuosamente. Muy bien. Aprendizaje. A ver, se vale compartir. Prendan sus cámaras si quieren. Ah, ahí está haciendo la paz. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bienvenidos. A ver si aprendizajes, a ver, ¿qué aprendieron de este cuento? Pero prende tu micro. A mí me queda la idea clara que cuando tú logras controlar tus emociones, no que te desbordas nomás, es que puedes lograr algo mejor, hacer algo mejor de esa misma situación, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más? Gracias, Carmen. ¿Alguien más? A ver, para su práctica de hoy. Ignacio, Erika, buenas tardes. Sí. Tiene la mano levantada Pedro Serrano. Adelante, adelante, Pedro. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, a mí se me vino la idea como de que más bien nosotros somos los creadores de nuestro infierno y de nuestro paraíso, con los actos que hacemos. Bien. Concluyes lo que dice el Buda. Somos lo que hacemos. Bien. No somos lo que decimos, lo que imaginamos o lo que no. No, no, no. Somos lo que hacemos. Haces paz, eres paz. Haces infierno, eres infierno. Bien. A ver, Rocío tiene la mano levantada. Gracias, buenas noches. Pues yo interpreto que esto del paraíso y el infierno, pues también tenemos que ubicarlo en la vida, en el presente, no pensar que viene después de la muerte. Bien, grande es el problema entre nacer y morir. Lo demás ya lo resolveremos, ¿verdad? Bien. Ok. ¿Notan cómo este cuento tira al karma inmediato, al karma instantáneo? El karma es la acción y la consecuencia. A ver, Moguel dice, exacto, en tus actos. Claro que sí, Manuel Moguel. Bien, bien, bien. Es lo que hacemos. ¿Sí? Te actúas como un santo, pues eres un santo. Por eso yo les digo, fínjanse que son seres atentos. Aunque sea de fingido, les va a salir. Aunque no se sientan ustedes budas, háganse los budas. Es mejor un medio Buda falso, chafa, que un perfecto ignorante iluso. Hace menos daño. Un chafasattva, acá les digo,
la palabra mexicana de chafa, de que está medio echado a perder, medio mal hecho. Decimos que en Mar de Lotos no tenemos bodhisattvas, tenemos puros chafasattvas. Medio nos fingimos bodhisattvas y ahí vamos tirando. Bien, vamos a ver, ahora les voy a leer un Udana. Udana Sutta. Esto es el Sutta. Sí, Manuel, pues sí, el infierno se puede interpretar como la ira. Sí la has sentido, ¿no? Las flamas del infierno. Yo decía, ¿esto es coraje o es acidez? Ah, no, es coraje, ¿no? Pues sí se siente peor. Claro que sí. A ver, Udana, atentos. Voy a leer sutra. Cuando leemos sutra en Mar de Lotos, hacemos esto. Mahaprajna Parami Udana Sutta 5. El Upasaka. Buda y el Upasaka atareado. El no poseer nada como fuente de felicidad. He aquí lo que yo he oído decir. Cierta vez el Bhagavan se encontraba en la ciudad de Savatthi, en el bosque del príncipe Yeta, en el parque de Anathapindika. En aquella ocasión, un Upasaka de la aldea brahmana de Ichanagala llegó a Savatthi por una diligencia que tenía que hacer. Y aquel Upasaka, después de haber hecho lo que tenía que hacer en Savatthi, se acercó a donde se encontraba el Bhagavan y habiéndosele acercado, saludando al Bhagavan, se sentó a un lado y el Bhagavan le dijo a aquel Upasaka que estaba sentado a un lado. Después de mucho tiempo, oh Upasaka, tú lograste encontrar la ocasión de venir aquí. Señor, desde hace mucho tiempo estoy deseoso de venir para ver al Bhagavan, pero retenido por múltiples obligaciones, no pude venir a ver al Bhagavan. Entonces, el Tathagata, comprendiendo el sentido, dijo en aquella ocasión este Udana. La felicidad es de aquel que no tiene nada, que ha dominado la doctrina y que ha alcanzado gran sabiduría. Mira cómo sufre el que tiene algo. El hombre está encadenado al hombre. Este es sutra del Udana Sutta. A ver, el hombre está encadenado al hombre. ¿Qué les deja este sutra? Habla del no apego, habla del soltar, habla del ego y de la ignorancia. ¿Cuántas veces decimos, un día voy a ver al maestro, un día voy a estudiar el sutra? Y te ocupas de un montón de cosas. Las relaciones con los seres humanos, los negocios, las aspiraciones, las expectativas, las ilusiones, te hacen una madeja de ocupaciones cuando lo simple es dedicarte a tu paz mental. Cuando pasa el tiempo y ves en qué te gastaste la vida, no vas a estar muy contento. Y toda relación, por eso dice que el que no tiene nada, ¿verdad? El que no tiene relaciones. Obviamente la aspiración máxima sería la vida del monje en el bosque, pero los que somos de la ruta de Vimarakirti, que vivimos en plena sociedad, pues aquí y ahora es. Entonces, pues bájale a las redes sociales, bájale al WhatsApp, bájale a los chismes, a las noticias falsas, bájale a los alucines, ¿no?
porque el hombre encadena al hombre. Puedes tardarte 2 minutos en una plática Dharma y ya te quieres salir corriendo. Ah, pero puedes estar viendo TikToks 4 horas y no te sientes mal. Hay que saberse controlar, hay que saberse conducir. Bien, cuentos Zen, directito, Taizen de Ishamaru. Prepárense porque esto tiene que ver, no se me enojen, no es misoginia, eso es una cosa importante. De repente parece misoginia, pero no es misoginia. Escuchen, por favor. No se atrapen, no pierdan la anécdota. Resulta que cuando tú revisas, ni siquiera, si alguno de los estudiantes de Theravada que están aquí me puede ayudar a encontrar la fuente, estaría bien. No he encontrado yo en ninguna de las fuentes a las que tengo acceso la existencia de esta persona. Me parece que el cuento en Japón, al menos en el conocimiento del maestro Taizen de Ishamaru, del Venerable, ya le llegó así. Entendamos que también el budismo ha ido, no tenían internet ni fuentes comunes. Todo era herencia a través de siglos, viajes por la ruta de la seda. Entonces, de repente hay budismos que no se parecen a otros, no por maldad o porque seamos diferentes, porque queremos, no. Es una cuestión de cómo fue el eco histórico y de cómo se fue contextualizando. Entonces, hay veces que no tenían, los pueblos no tenían el sutra completo. Por 1000 años, 1500, 2000 años, todavía hoy no está completo para todos. Entonces, es natural que se deforme, pero no el sentido, eso es lo importante. Por eso podemos reconocer algo dicho por el Buda o algo dicho en la doctrina, porque aunque el trasmano y las transculturas hayan cambiado en algo el contexto o los contenidos o la precisión histórica, el sentido original sigue siendo Dharma. Es Dharma si va hacia las 4 nobles verdades, incluyendo el octuple sendero, habla del karma, habla de la impermanencia. Si esto está en esta arquitectura interna de la historia, es Dharma. Si no, pues es una fumada de alguien. Escuchen. En tiempos del Buda Shakyamuni vivía una pobre mujer de la casta de los Shudras, de los intocables, los apestados. Todavía existen hoy. Y hay un movimiento gigante de intocables budistas, cuyo trabajo consistía en transportar excrementos desde las fosas sépticas. Cargaba la caca, pues, y la tiraba en los campos. Para esto utilizaba una gran jarra que se colocaba sobre la cabeza. Este tipo de trabajo era el habitual entre los Shudras, la casta más baja y despreciada en la India, y que estaba obligada a efectuar los trabajos y que los demás hindús consideraban indignos. Iba un día Daini, así se llamaba la mujer, por las afueras de la ciudad con un cántaro de excrementos en la cabeza, cuando vio que el Buda, allí a lo lejos, se acercaba rápidamente por el camino y que pronto la alcanzaría. Sintió vergüenza de sí misma, de su mal olor y de sus vestidos miserables y sucios, y antes que el Buda llegara, se escondió entre unos arbustos. Ojalá no perciba mi mal olor. Él es un santo, un príncipe, y yo una Shudra miserable, indigna de cruzarme en su camino. Así pensaba Daini. En 2 ocasiones más, el Buda y Daini se cruzaron, y ella actuó de la misma manera, hasta que el Buda Shakyamuni, profundamente conmovido por la humildad y la bondad de la mujer, se plantó delante de ella sin que Daini le diese tiempo de esconderse. La pobre mujer se puso tan nerviosa que la jarra de excremento se le escurrió entre las manos y todo su contenido se esparció por el suelo. Llena de consternación, se arrojó a los pies del Buda, balbuceando: perdón, perdón. Pero el Buda le dijo: levántate y no te preocupes. A partir de ahora serás mi discípula. Daini no lo podía creer. Por aquel entonces todos los discípulos del Buda eran nobles, hijos de las castas más altas de la India. A causa de la sorpresa, olvidó su ego y al momento aparecieron en ella poderes sobrenaturales y de los excrementos derramados y de ella misma emanaba un perfume delicioso. Desde entonces siguió al Buda. Este hizo de ella su secretaria personal y ella lo cuidaba y atendía con sumo esmero. Lo mismo que los otros discípulos del Buda, Daini se situó más allá de lo masculino y lo femenino. Pero los discípulos seglares del Buda empezaron a murmurar y a criticar.
¿Cómo se le ha ocurrido al Buda aceptar en la sangha a una mujer y además Shudra? Por aquel entonces era costumbre en la India que la gente besara los pies del Buda y de sus discípulos y a posternarse ante ellos, pero muchos se negaron a hacerlo ante Daini, y menos aún a besarle los pies. La odiaban y empezaron a urdir el medio para que el Buda la repudiara y la expulsara de la sangha. Se dirigieron al rey Achinoku, que era de la misma opinión que ellos, y le suplicaron que fuese al Buda y le transmitiera su petición. Este se dirigió al templo del Buda, que estaba situado en las afueras de la ciudad. En la puerta encontró un anciano que cosía una quesa, un rekatsu, pues. De su cabeza surgía un resplandor maravilloso y su cuerpo reflejaba tal dignidad que el rey, impresionado, hizo sampai ante él y le rogó: anciano y venerable discípulo del Buda, ¿quieres anunciarme a tu maestro? Este se levantó de una manera tan noble y delicada que el rey Achinoku pensó: debe ser el hijo de algún rey. Unos instantes después volvió y con voz serena y perfectamente educada dijo: acompañadme, os lo ruego, el Buda le espera. La belleza de este anciano había cautivado al rey. Cuando llegó ante el Buda, olvidándose por completo del asunto que le había traído, le preguntó: ¿quién es ese magnífico anciano, ese discípulo perfecto y santo que sin decir palabra expone tu doctrina tan claramente? Es Daini, mi nueva discípula, contestó el Buda. El rey se quedó estupefacto. A partir de entonces jamás hizo ninguna clase de juicio sobre nadie, se afeitó la cabeza, renunció a la corona y se convirtió en discípulo del Buda, en monje ambulante. Conclusiones. Si lo escuchas esto queriendo precisión histórica y con el concepto de la antimisoginia y de la reivindicación feminista moderna, te puede causar mucho ruido. Si lo escuchas como una anécdota contextuada de trasmano, tiene un sentido único y una frase única, que es lo importante. Históricamente sí, el Buda tuvo varios sudras entre sus filas, por supuesto que sí tuvo. Sunita, uno de ellos. A la que no he encontrado es a Daini en las fuentes que yo tengo acceso. Si alguien la tiene, díganme. Si no, puede ser que sea apócrifa la historia, pero en el Mahayana esto es muy normal. Pero ¿a dónde apunta este cuento? A ver. ¿O qué les movió? Mujeres, hombres, que todavía sienten que son hombres y mujeres. A ver, se vale, escucho. No si es válido o no el cuento. ¿Qué les movió el cuento? ¿Nada? A mí en lo personal creo que me movió mucha ternura, un poco de compasión también. No, un poco no, demasiada compasión. Gracias. Buda sí fue un revolucionario en su momento, porque a pesar de sus reticencias originales, sí admitió monjas, mujeres, y sí admitió sudras. Rompió con muchas cosas del sistema de castas, por eso casi le cuesta la vida varias veces. Lo intentaron matar, su propio primo intentó matarlo, asociado con gente que no lo quería, y rompió con un montón de cosas en su momento. Y cuando ya por fin aceptó a las monjas, rompió con toda una tradición totalmente misógina del brahmanismo temprano. Pero sí, actuó con mucha compasión. Aquí nos habla de la compasión y de trascender a través de los propios actos la condición de nacimiento. Y él lo dijo muchas veces. No por tener los hábitos eres brahman. Se es brahman porque se está en atención plena y no se sufre. La casta superior no se da por nacimiento o por posesiones. La espiritualidad santa no se da por pose. Se da porque no sufres y se te nota. Bien, casi estamos acabando. Siguiente ejemplo. Yoshu, el ciprés en el patio. Me llamó mucho la atención su humildad y la dignificación que le da. Sí, claro, fíjate que yo sospecho que este cuento es apócrifo porque
coincide con un acto que hizo él con Sunita, que sí está registrado en sutras, que él era un Shudra, era un hombre, Shudra. No era de los estercoleros, pero era trabajador del campo. Y cuando se le acerca el Buda y le dice, ¿podrías tú ser tan amable de ayudarme? El Shudra se da cuenta de que por primera vez en toda su existencia, un hombre de una casta superior le está pidiendo ayuda. Y esto lo dignifica como ser humano. Porque él era un objeto para ser usado, pateado, expulsado, apestado. Y por primera vez, una persona le pide como persona que le ayude. Y siguió a Buda siempre. Y entonces, pues, obvio que al Buda pues, se lo querían comer vivo los demás brahmanes, pues, porque cómo Dios se atrevía a dignificar a las personas así. Por eso hoy estos ejemplos hacen que el budismo tenga una fuerza tan grande entre los sudras modernos, contemporáneos en la India y entre las mujeres. Sí, la liberó del sufrimiento, Fidel. Claro que sí. Entonces, no importa tú qué tan apestado, no importa tú qué tan mal te sientas, no importa qué tan dramático y melodramático seas en tu corazón o qué tanto sufrimiento te hayas inventado. Tú también puedes dejar esa vida y dedicarte a la paz. Ya caíste en el Dharma. Deja que el karma de estar en el Dharma actúe. Deja de hacerte lo que eras. Solamente practica lo obvio. Bien. Yoshu. Un monje, caso 168 del ciprés en el patio. Estos son medios cuentos, medios koanes. La tradición japonesa lo sabe. A ver, tomen aire todos. Fuerte el aire. Suelten, relajen, porque esto ya es más, digamos que es como en la gimnasia, ya es un salto triple en reversa, sin red de protección. A ver, respiren profundo. Solo concéntrense a qué huele, qué escuchan, qué sienten alrededor de ustedes, adentro y afuera. Suelten cualquier conclusión, suelten cualquier pensamiento, cualquier cosa de mañana o de ayer o de al rato. Suéltenla por un momento. Respiremos profundo en lo que escuchan e imaginen la situación. Caso 168. Un monje preguntó, ¿qué debo hacer para transformarme en un Buda? Yoshu respondió, te has echado encima una buena faena, ¿no crees? El monje replicó, ¿acaso se puede lograr algo sin esfuerzo? Yoshu respondió, ya eras un Buda antes. Conclusiones. Si me permite, yo estaba escuchando esta historia y a lo que me lleva a pensar es que el hombre nace bueno, tiene la esencia de ser bueno, de hacerlo bien, pero al final no lo hace. ¿Por qué? Porque se deja llevar por las cosas inmediatas, el facilismo de necesito tal cosa material y entonces dejo otra cosa y me voy por eso, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando él le dice, tú ya eras un Buda, o sea, tú ya naciste para hacer eso, tú ya eras así, ahora trabaja pues y lógralo. Porque no es cuestión de que yo traje la semillita y de todas maneras voy a hacer. El hombre se hace en la vida. Ok, gracias por la participación. Entiendo tu punto.
Hay un pasito más allá. Ese coco casi está pelado. Casi. Lista para partirlo, ¿eh? La carnita está dentro, el jugo está dentro. Casi está ahí. Hay un pedacito más. A ver quién lo encontró. No son competencias, es sabiduría compartida. El monje sí, escucho. Perdón, se relaciona con lo sutilmente, con lo obvio que tú nos mencionabas al comienzo. ¿Qué? Ajá, te escucho. Donde decías que lo verdaderamente sutil es lo obvio y él se estaba enredando preguntándose cómo llegar a ser Buda cuando lo tenía ahí, ¿no? O sea, a ver, partamos el coco. Casi estamos ahí. ¿Podría ser que así como él nació para ser Buda, yo nací para ser Carmen? Ah, ya estás en otro lado. En otro lado. Pero A cada ver. quien tiene su propio destino, ¿no? No, el monje pretendía que se requiere un gran esfuerzo para ser Buda. Por eso Joshua le dice, echaste encima una tarea enorme. Cuando lo verdaderamente sutil es lo obvio. Aquí y ahora, en la atención presente, ya eres un Buda. ¿Para qué te fatigas con la fantasía del esfuerzo de ser un Buda después? Como si eso fuera algo más allá de lo que ya está aquí y ahora. Si el estar despierto es la atención plena al momento presente, obviamente no requiere de trabajo. La ilusión es un trabajo. El echarte encima la fantasía de adquirir la budeidad ya es un trabajo que le estás poniendo encima a la realidad. Sácate los pájaros de la cabeza y solamente ve a qué huele la sala. Siente tus pies, tírate el pedo, come, aplaude, abraza. Con lo que abrió usted su plática, lo verdaderamente sutil es lo obvio. Y con eso cerramos. Gracias. Cierro, Rosario. Puse aplausos porque estuvo excelente. Gracias. Pues practiquen los sutras, practiquen los cuentos, practiquen los koanes, practiquen la paz mental. La budeidad es, decía mi maestro, es el acto de la liberación del sufrimiento es íntimo, inmediato, espontáneo y obvio. Como quien se cura la sed, como quien defeca a gusto. No te lo tienen que teorizar, no necesitas explicaciones. La liberación del sufrimiento es... Practiquen los sutras, realicen los sutras. Sí, Gladys, dejar de trabajar por un ideal, un futuro, vivir el momento plenamente. Sí, pero sí puedes planear, comprarte una casa, un coche, acabar de criar unos hijos. Sí puedes, pues. Si eso toca, eso haces. Pero no con esta fantasía de un día seré un Buda sentado en el cielo, Tushita, rodeado de 1,000 millones de upasikas que me hagan reverencia. No son absurdos. Grande es el problema entre nacimiento y muerte. Todo es impermanente. Mantente despierto a cada momento. No desperdicies tu vida. Y todo, verán que todo nos lleva a ese silencio, a esa actividad no conceptual, a esa realización de la paz aquí y ahora. Maestro, hay una interpretación de Pedro Serrano en el chat que dice, yo siento que el que hizo la pregunta no estuvo satisfecho con la respuesta porque él ya traía una idea de cómo se supone que se debe de ser un Buda
Y por eso cuando le dice que ya era un Buda, fue como una forma de decirle, si ya sabes, ¿para qué preguntas? Es una buena idea. Bien, Pedro, tú eres jugador de Go. Yo sé que sí. Claro que sí. El Go te educa también. El Go es una práctica que te educa a encontrar la lógica de lo obvio, de lo verdaderamente sutil. Tú vives eso. Él es un goísta de alto nivel, Pedro. Claro. Ok. Sí, 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 es así de directo como lo dices, claro que sí. Por eso les dije, tienes que cuidar con qué actitud vienes al budismo, al dharma, a los cuentos. ¿Cuál es tu avidez? Si te conoces, entonces no te lo vas a permitir, para no venir ya con la interpretación hecha. Sí, claro. Buen punto. Gladys Pulido dice, dejar de trabajar por un ideal, un futuro, vivir en el momento plenamente. Sí. O sea, sin expectativas, ¿no? El problema son las expectativas. Una cosa es planear, anhelar y construir con un plan sólido las cosas, a riesgo de que te falle. Y otra cosa es nada más tener expectativas, sobre todo las sufridoras, ¿no? Ni para qué. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta más, chicos? Compañeras, compañeros. ¿Algún comentario? Bueno, pues nos deja con mucho trabajo, maestro. Mucho trabajo de observación, no expectativas y práctica, práctica, práctica. Así es. Muchas gracias a todos. Marina, ¿algo que tú quieras agregar? Bueno, agradecer al maestro Borchi como siempre. Me encantan los cuentos de los dibujitos. ¿Cómo es que se llama? Kamishibai. Kamishibai. Me encantan. Esos los pueden encontrar en YouTube. Si ponen ahí el Mar de Lotos Templo Zen, ahí están los cuentos que hemos subido del Kamishibai. Ahí justo hicimos este artículo que es una caja de madera. Aquí la tengo. Es tradicional japonés, pero tiene su origen en China también. Y aquí mete los dibujitos. No había Facebook, no había videos, pues esto se hacía. Y yo buscando otra manera de hacer, de llegar a la gente con menos tecnología. No por un fundamentalismo, sino por volver al origen de la práctica. Empezamos a hacer esto y mis alumnos, algunos de ellos empezaron a practicar conmigo para contarlos, pero se nos vino la pandemia y entonces lo que decidí fue hacer los videos y subirlos ya por la impermanencia. Excelente, de verdad que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que entraron hoy viernes en la noche, como es costumbre todos estos viernes. El próximo viernes tendremos a la venerable Norbu con la clase. Así que bueno, muchísimas gracias, Sensei, y bueno, lo vemos pronto el mes que viene, el segundo domingo. Practiquen, practiquen, practiquen. Así es. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alex. Un último comentario. Gracias, igual. La paz mental no es un atributo. La paz mental es una habilidad. Así es. Y si estás haciendo tu paz mental, no puedes estar haciendo tu sufrimiento. Y eso lo dice el Buda. Aquel que no cultiva su bien, raudo cultiva su mal. Y en sentido inverso, aquel que cultiva su bien, raudo abandona el mal. Obvio. Así es. Obvio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Una enseñanza magnífica. Tiene agradecimientos de todos los compañeros en el chat, maestro. Todos. Una gracias. Excelente plática. Gracias, maestro. Muchas gracias.